Estimados, estimadas, les saluda la ingeniera Karen Alponte y vamos a iniciar con nuestra capacitación virtual sobre el manejo de residuos sólidos. Muy bien, y vamos a iniciar con el tema del marco normativo, ¿no? Si bien es cierto, conocemos cuando hablamos de residuos sólidos, inmediatamente de repente se nos viene a la cabeza los contenedores o los tachos de colores que tenemos implementados en las instalaciones. Pero, ¿cómo funciona el manejo de residuos sólidos? Hay un marco normativo, como es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por el Decreto Legislativo 1278, donde establecen los requisitos que deben de cumplir o la normativa que se debe cumplir en el tema ambiental. A su vez, esta ley también ha sufrido una modificación de este decreto legislativo por el 1501. Ahí tenemos los artículos, ahí menciona los artículos, los cuales han sido modificados del 1278. También hay un reglamento de la ley, ¿no?, aprobado por el Decreto Supremo 014-2017 por el MINAM, ¿no?, que es el Ministerio del Medio Ambiente, y también aplica la norma técnica peruana 900.058-2019 sobre la gestión de residuos. Entonces, este es el marco normativo que nos rige para el manejo de residuos sólidos, ¿no? Hay varias normativas, depende de la actividad que realiza la empresa, ¿no?, de acuerdo a los servicios que brinda, etcétera, ¿no? Entonces, este es el marco normativo que actualmente nos aplica. ¿Y qué es el manejo de residuos sólidos? El manejo, como dice ahí, es la gestión de los residuos, la recogida, el transporte, el tratamiento, el reciclado y la eliminación del material de desecho, ¿no? Es todo un proceso el manejo de residuos sólidos. La gestión de los desechos es también llevada a cabo para recuperar los propios recursos de dichos residuos. Eso es lo que es el manejo de residuos sólidos, ¿no? Va desde el inicio, ¿no? Hay que seleccionar el residuo, la recogida, el transporte, el tratamiento, ¿no? Ver si es aprovechable o no aprovechable, ¿no? Si es aprovechable, ver el tema del reciclado, ¿no? Y como último, como nos dice ahí, la eliminación del material de desecho, ¿no? Eso es como resumen de todo lo que engloba el manejo de residuos sólidos, ¿no? No se trata simplemente de que, ya tengo un desecho y lo voy a colocar en el contenedor, no. Basta su proceso final. ¿Cuál es su destino final? Entonces, hay una clasificación de los residuos sólidos de acuerdo al decreto legislativo 278. ¿No?, que se clasifican, como dice ahí, reciben el nombre, como dice ahí, en peligrosos y no peligrosos, y según la autoridad pública competente para su gestión en municipales y no municipales, ¿no? Cuando hablamos de municipal, que son los no peligrosos, estamos hablando de los domiciliarios, comercios, actividades que generan residuos generales, ¿no? Normalmente se refiere esto a las municipalidades, ¿no?, a los centros comerciales, ¿no?, etcétera, que generan residuos, ¿no?, municipales no peligrosos. Y de la gestión no municipal está orientado al tema de las industrias, la construcción, demolición, hospitalarios, ¿no? Nosotros somos una empresa que tiene residuos sólidos no municipales, ¿no? Los residuos sólidos de ámbito no municipal, eh, lo cual está descrito en esta normativa, o en este decreto legislativo 1278, dice, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso, ¿no? También tenemos residuos comunes, ¿no?, que se generan en el desarrollo de las actividades extractivas, productivas y de servicio. Comprenden los generadores en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. Los generadores de residuos del ámbito de gestión no municipal se encuentran obligados a manejar adecuadamente sus residuos sólidos conforme a lo señalado en el artículo 48 del reglamento del DL 1278, ¿no? Como les indiqué a un inicio, hay un marco normativo que nos rige, ¿no? En este caso, para las actividades que realiza el servicio, nosotros tenemos residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. O sea,
no municipal y municipal, ¿no? Entonces, cuando yo digo no municipal, me estoy refiriendo al tema, por ejemplo, en las actividades operativas, como es el tema el tema del desmonte, ¿no? Y en el caso de las actividades comerciales, que son no peligrosos, que es el tema del papel, del cartón, el tema de los residuos generales, por ejemplo, los residuos generales que se los lleva el transporte municipal, no es parte de. Entonces, en este caso, todas las empresas generadoras, como lo somos nosotras, de residuos no municipales, tienen que tener implementado lo que está estipulado en el artículo 48, ¿no? Y parte de eso es contar con un plan de manejo de residuos sólidos, eh, hacer el reporte, realizar el reporte anual de residuos sólidos, que más adelante lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, ¿qué tipo de residuos sólidos hay? ¿No? Sabemos que hay una normativa, hay una norma técnica, hay un decreto legislativo que nos rige, pero también tenemos que nosotros clasificar o ver qué tipo de residuos sólidos tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación? Biodegradables, como dice ahí, son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente del ambiente, como los vegetales, los residuos alimenticios, no infectados, jabones, detergentes, biodegradables, ¿no? Todos los productos biodegradables. Reciclables son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima, como papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, entre otros, ¿no? Y inertes son aquellos que no se descomponen y se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo, como el icopor, el papel carbón y algunos plásticos, ¿no? Es por eso de que actualmente hay una normativa con referente a la prohibición de las bolsas plásticas y todos los envases de icopor, o más conocido también como tecnopor, ¿no? Está prohibido el uso, no se puede usar, ¿no? Precisamente por el tema de la degradación, que demora más de 100 años en degradarse ese producto e impacta enormemente al medio ambiente, ¿no? Entonces, estos son los tipos de residuos sólidos que hay y también tenemos los residuos sólidos peligrosos. Y cuando decimos peligrosos, ¿a qué me refiero? Que dice es aquel residuo que en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, volátil y patogenidad puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente, ¿no? Por mencionar, como está ahí la cartilla, residuos peligrosos, tenemos un contenedor también, de acuerdo a la norma técnica de ser de color rojo, donde nos menciona cuáles son los residuos peligrosos y qué es lo que yo debo desechar en este contenedor, ¿no? O qué se considera, por ejemplo, los cartuchos de tinta, los tones, los resaltadores, las pilas, baterías, son residuos peligrosos y nosotros debemos desechar ahí. ¿Qué más? Envases de pinturas, residuos con grasa o combustible, fluorescentes, llantas, filtros, ¿no? Son considerados residuos peligrosos. Y dentro de los residuos peligrosos también tenemos el biocontaminado, que es el tema que por ahora, por encontrar con emergencia sanitaria por el tema del COVID, es el tema, el uso de las mascarillas, ¿no? La segregación de mascarillas. También es un residuo peligroso, biocontaminado, porque obviamente impacta al medio ambiente, ¿no? Y tiene un riesgo a la salud. Entonces, estos son los residuos peligrosos. Dependiendo del tipo de residuo, es que se clasifica cuál va a ser su tratamiento, ¿no? Si es reciclable o aprovechable, qué tratamiento se le da, ¿no? Si no es reaprovechable, que son los residuos generales, los que normalmente van en el contenedor de color negro, como las envolturas de golosina, etcétera, ¿no? Que se los lleve el transporte municipal, o en el caso de los residuos peligrosos, se trabaja a través de una EPS o una ORS autorizada, ¿no? Y aprobada por el MINAM para que pueda disponer de estos desechos. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifica y se hace el manejo de los residuos, ¿no? Sólidos, peligrosos y no peligrosos, municipal o no municipal, ¿no? Entonces, estos son los tipos de residuos sólidos que se tienen clasificados.
¿Y cómo controlamos el exceso de residuos sólidos, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Existen muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a resolver el problema de los residuos de manera general y las acciones que se pueden llevar a cabo se engloban dentro de las 3 reglas, que seguramente las hemos escuchado en varias veces y también se difunde bastante en las charlas de seguridad, ¿no? Las 3 reglas son reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué quiere decir reducir? La generación de desechos disminuyendo las cantidades que consumimos. Reutilizar al máximo los objetos y materiales en diferentes usos antes de que se conviertan en basura, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues reutilizar el tema del papel, ¿no? Las botellas, ¿no? Que ahora comprar envases, en envases que sean biodegradables o reutilizarlas, ¿no? Y reciclar, ¿no? Como el papel, que es parte de cartón, vidrio, plásticos, como el PET, latas, etcétera, para convertirlos de nuevo en materia prima útil para producir los mismos u otros objetos, ¿no? Entonces, esas son las 3 reglas de oro, digamos, del tema de los residuos sólidos, ¿no? Que se debe aplicar en toda empresa y también en casa, ¿no? Clasificación por estado, como dice. Un residuo es definido por estado de acuerdo al estado físico que se encuentre, ¿no? Existe, por lo tanto, 3 tipos de residuos. Desde este punto de vista tenemos los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Es importante notar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o como es realizando en la práctica según la forma de manejo asociado, ¿no? Entonces, hay que hacer una correcta clasificación para de acuerdo a ello ver cuál va a ser su destino, ¿no? Si es que ese producto todavía se puede aprovechar, se puede reutilizar, ¿no? Etcétera. Por su clasificación o por origen, ¿no? Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine. Esencialmente es una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto a nivel de detalle en que se pueda llegar a ella, ¿no? Es cierto, si bien es cierto, hay la Ley General de Residuos Sólidos que aplica para todos, pero de acuerdo a la actividad económica y al rubro, al sector de la organización, de la empresa, también hay una normativa de cómo deben de manejar sus residuos, ¿no? Por sus características, ¿no? Entonces ya sabemos por el estado sólido o por su origen, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de residuos, por ejemplo? Los residuos municipales que ya los conocemos, los residuos industriales, los residuos mineros, los hospitalarios, domiciliarios y agrícolas, ¿no? Eso, digamos que son los tipos de residuos más importantes y comunes, ¿no? Y que tienen una norma sectorial, ¿no? Para su manejo. ¿Cómo manejamos los residuos sólidos en el consorcio, ¿no? Nosotros somos una empresa generadora de residuos sólidos. Nosotros generamos residuos sólidos, ¿no? Residuos sólidos municipales y no municipales. Cuando hablo de municipal, estoy hablando de los residuos sólidos generales, que se los lleva el recolector de basura, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros desechamos en el tacho de color negro mientras nos encontramos en las instalaciones, ¿no? Entonces, por eso decimos que tenemos residuos municipales. Luego tenemos los residuos sólidos reciclables, ¿no? Aprovechables, que son, por ejemplo, el tema del papel, carbón, ¿no? Entonces, perdón, papel y cartón, carbón, había dicho, no sé por qué, es papel y cartón y también botellas de plástico. Entonces, en este caso, ¿qué se hace con estos productos? Como ya hemos clasificado este producto y sabemos que ese producto se puede reaprovechar, entonces esto se dona a Remar, ¿no? Que es una ONG, que ellos lo reutilizan o lo aprovechan, ¿no? Para darle otro uso a este material que para nosotros ya no sirve para nuestras actividades, pero sí sirve para esta ONG, ¿no? Entonces ahí estamos reciclando o reaprovechando este residuo que para nosotros ya no es necesario, pero en este caso, para esta ONG sí lo es, ¿no? En el caso de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y acá entramos al tema del generador de ámbito no municipal. ¿Y por qué no municipal? Porque producto de nuestras actividades, nosotros generamos en la actividad operativa el tema de desmonte, ¿no? Es un residuo sólido, esto específicamente en la actividad de implantación, ¿no? Entonces acá tenemos el residuo sólido
Es un residuo sólido no peligroso de ámbito no municipal, pero de acuerdo a la normativa tiene un tratamiento especial, ¿no? Entonces, este residuo, como tiene un tratamiento especial, tiene que ser manejado a través de una EPS o una ORS, una empresa operadora de servicios de residuos sólidos, autorizada por el MINAM, ¿no? En este caso se trabaja con cajas ecológicas, ¿no? Quienes ustedes mismos habrán podido visualizar, hay cajas, contenedores de metal donde se acumula el desmonte producto de las actividades y esta empresa es la encargada de hacer el transporte y llevarla al el relleno, ¿no? sanitario final para hacer su disposición, ¿no? Entonces, esta empresa nos emite un certificado de cómo se ha manejado este residuo no peligroso producto de las actividades, ¿no? Y en el caso de los residuos peligrosos, si bien es cierto que como actividad no generamos residuos peligrosos, pero recuerden que dentro de la clasificación de residuos peligrosos tenemos el tema de las mascarillas, ¿no? El tema de las mascarillas por encontrarnos en estado de emergencia sanitaria por el COVID. Entonces, este tipo de residuo es un residuo peligroso biocontaminado y también tiene un manejo especial, ¿no? Por eso está clasificado y debe ser desechado en el tacho de color rojo, así está clasificado. ¿Por qué? Igual también, este residuo no se puede botar con la transporte municipal, ¿no? Es un residuo que tiene también tratamiento especial y que también debe ser realizado a través de una EORS, es una empresa operadora de servicios autorizada por el MINAM para realizar este tipo de servicio. Igual, emiten una hoja de manifiesto, tienen que tener su autorización y permiso para poder realizar, ¿no? Entonces, todo eso engloba el manejo de los residuos sólidos. Entonces, como indicamos ahí, ahora estos residuos sólidos son administrados o manejados porque se tiene que hacer un reporte, de acuerdo al decreto legislativo, se tiene que hacer una declaración anual de los residuos sólidos que manejamos, producto de las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, como indica ahí el extracto de este decreto legislativo, dice, los generadores de residuos del ámbito no municipal, es lo que estábamos viendo, se encuentran obligados a segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos y los residuos valorizados, así como los residuos incompatibles entre sí. Esto se debe reportar a través de una plataforma que se llama Sigersol, donde se hace esta declaración de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que tener esta clasificación, ¿no? Entonces, esto está normado, no es que yo agarro mis residuos, tengo mis tachos de colores instalados y yo voy y lo boto todo en el recolector de basura municipal. No, no es así, porque tenemos que hacer una declaración. No todo se va al, al al recolector de basura, ¿no? Hay una clasificación, hay una norma, hay un decreto y obviamente también hay eh, eh, un tema de sanciones y multas si es que tú no cumples con esta normativa de acuerdo a tu sector o del servicio que brindas. Entonces tú tienes que tener dentro de tu plan de manejo de residuos sólidos, dentro del plan de gestión ambiental, tiene que estar detallado cómo tú haces el manejo de estos residuos, cuál es el tratamiento que tú le das, ¿no? Entonces, eso es la declaración que se hace en cumplimiento de la normativa que nos rige para las actividades que realizamos. ¿Y cómo se maneja? ¿En qué consiste este sistema de manejo de residuos sólidos? ¿No? Como dice, y básicamente, y como ya se hizo un breve resumen al inicio, ¿no? Se compone de 4 subsistemas: generación, nosotros somos una empresa generadora; transporte, tratamiento y disposición; y el control y supervisor, ¿no? Porque obviamente hay que hacer un tema de declaración. Entonces, estos son 4 sistemas o 4 niveles que se tienen que dar o que compone el manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, tenemos también riesgos asociados al manejo, ¿no? Cuando hay una gestión negativa, ¿qué es lo que riesgo puede ocasionar el no tener un adecuado manejo de residuos sólidos, el no tener un plan
¿no? Entonces puede provocar enfermedades por vectores sanitarios, contaminación de agua, contaminación atmosférica, contaminación de suelos, ¿no? Salud mental, ¿no? Entonces todo eso nos genera un riesgo. Y la gestión positiva, o sea, el tener un adecuado manejo de los residuos sólidos, ¿no? Recuperación de áreas, reciclaje, ¿no? Contribuir con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y entre muchas más. Entonces, cómo nosotros tenemos un adecuado sistema de manejo de residuos sólidos? Ya sabemos, conocemos el marco normativo que nos rige, tenemos una clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la norma técnica, ¿no? Hay receptáculos o contenedores identificados y señalizados de cada color para que nosotros desechemos de manera correcta. ¿Cómo lo hacemos o cómo manejamos estos residuos? ¿A través de qué? A través del plan de gestión ambiental y a través del plan de manejo de residuos sólidos, donde se plasman las actividades que se van a realizar y cuál es la disposición que se va a tener con estos residuos, ¿no? Como dice ahí, generación, transporte, tratamiento, disposición, control y supervisión, ¿no? Entonces, esos son los 4 sistemas que componen, ¿no? Nuestro plan de gestión ambiental y el plan de manejo de residuos sólidos enmarcados en la normativa, ¿no? El decreto legislativo 1278, el decreto de la ley aprobada por el MINAN y la norma técnica peruana donde nos da los parámetros de los colores y los residuos que se deben de desechar en cada contenedor, ¿no? Es así como se da el tratamiento, se manejan los residuos sólidos en la empresa. Esta es la clasificación de residuos sólidos que tenemos. Estas son extraído acá las cartillas o la señalización que se tiene publicada en cada tacho de color para que nosotros tengamos recuerdo qué es lo que nosotros tenemos que desechar. Si es que de repente por ahí me he olvidado, ¿no? En el tacho de color azul, cartón y papel, en el blanco van los plásticos, ¿no? Ahí está detallado cómo debemos de desecharlo, en los residuos peligrosos qué es lo que debemos de desechar y en los residuos generales también qué es lo que contiene, ¿no? Es así como es la manera de poder informar y sensibilizar de qué es lo que nosotros debemos de desechar en estos contenedores. Entonces, hay una norma técnica que lo rige, por qué ve ese color, qué es lo que se debe desechar o qué es lo que debe de contener. Y también de manera permanente se está también difundiendo estas cartillas o el manejo de los residuos sólidos a través de las charlas de seguridad que se envían de manera virtual. Entonces es importante también que estemos atentos porque ahí se van dando los tips y para conocer, y esto no solamente es aplicable a nivel de empresa, sino también es importante que comencemos a formar hábitos y que esto también llegue a nuestras casas, ¿no? Ahora las municipalidades también tienen sus planes de manejo ambiental, tienen su plan de manejo de residuos sólidos, entonces ellos ya han habilitado, incluso van a las casas y ya recogen las botellas de plástico, papel, cartón, entonces ya se está generando una conciencia ambiental, ¿no? Entonces traslademos esto también a casa a manera de contribuir con el cuidado del medio ambiente. Y para culminar, ¿no? Como dice ahí, reciclaje. ¿Sabes dónde depositar cada residuo? Ahí se los dejo de tarea. Revisemos las charlas que se les envía. Cuando vayamos a desechar un residuo, si no recuerdo qué es lo que debo colocar ahí, está claramente su cartilla y puedo tomarme de repente un minutito o menos de un minuto leer lo que yo voy a depositar y siendo conscientes utilizando eh, cada color de tacho para el cual ha sido destinado, ¿no? Muy bien, señores, gracias por su atención. Espero que esta capacitación haya servido para tomar conciencia sobre el manejo de los residuos sólidos y conmigo será hasta otra oportunidad.